Bienvenidos a este canal llamado Narraciones, Leyendas y más. Esta vez te comparto algunas de las leyendas de las casas embrujadas en la Ciudad de México. Vamos a comenzar. Leyenda de la calle de Don Juan Manuel. Esta es la verdadera historia detrás de la leyenda de la casa de Don Juan Manuel, la cual está ubicada en el centro histórico, más exactamente en la calle de Uruguay, número 94. La versión popular habla de un hombre adinerado que vendió su alma al diablo para que le revelara con quién le era infiel su esposa y que éste le señaló que a las 11 de la noche pasaría por su casa el transgresor. Se dice que a quien pasaba por su casa a esa hora, aquel hombre le quitaba la vida después de preguntarle la hora. Sin embargo, la verdadera historia de la calle de Don Juan Manuel dice así. Don Juan Manuel de Solórzano y Betanzos era un noble caballero quien llegó a la Nueva España en 1612 como comendador en la comitiva del virrey Diego Hernández de Córdoba. Era un hombre acaudalado que gozaba de toda clase de comodidades y también de toda clase de honores por su íntima amistad con el virrey. Al año de su llegada, se casó con una mujer de nombre Leonor de Branfuente y Laguna, hija única de un acaudalado minero de Zacatecas. De aquella pocos conocían, pues don Juan Manuel, debido a sus excesivos celos, no le permitía salir sino a misa, y eso con un grueso velo negro que ocultara su hermosura. Un fatídico día, don Juan Manuel se enteró que su esposa iba a ser raptada esa noche a las 11 por el alcalde de corte, don Antonio de los Reyes, en complicidad del alguacil mayor. Don Juan Manuel, ya advertido, se propuso tomarlos por sorpresa, pero con tan mala fortuna que debido a que no los conocía, se fue encima, acabando con la vida del primer desventurado que pasó a la hora indicada, un joven llamado Luis Lope de Varela, a quien confundió con el alcalde. A la noche siguiente se apostó nuevamente en guardia ante el riesgo del rapto de su esposa. Siendo ya alrededor de las 11 de la noche, vio venir dos hombres y, temiendo equivocarse nuevamente, decidió esta vez hablarles. Al acercarse, les preguntó ¿qué horas son? Y mientras estos sacaban de su bolsillo el reloj, notó el escudo real bordado en las vestiduras de estos, identificando con ello que se trataba del alcalde y el alguacil, por lo que se les fue encima con su daga, quitándoles la vida. El crimen pudo haber quedado impune, pero resulta que una testigo inesperada lo delató. Era una religiosa llamada la Madre Mariana. Ella vivía enfrente de la casa de don Juan Manuel y debido a que duraba hasta tardes horas de la noche rezando sus credos, pudo presenciar lo ocurrido e identificar al agresor. A los 3 días del crimen, don Juan Manuel desapareció de su casa y a los 8 amaneció ahorcado en la plaza. No se sabe cómo fue prendido ni a qué hora fue ahorcado, pero de esa ejecución solo Dios, el juez y don Juan Manuel lo supieron. Desde entonces a esa calle se le denominó calle de don Juan Manuel, y la tradición afirma que por mucho tiempo nadie se atrevió a pasar a las 11 de la noche por esa casa. De este hecho verdadero han surgido muchas leyendas que hablan que don Juan Manuel le vendió su alma al diablo para saber con quién lo engañaba su esposa. La realidad fue muy diferente. Actualmente la enorme casa es rentada como un salón de eventos sociales, pero se rumora que por las noches se siguen escuchando los quejidos de don Juan Manuel. La leyenda de la casa La Moira. En los años 70, cuando un niño de 8 años llamado Marco jugaba en la calle donde está La Moira y al ver su puerta abierta
Su curiosidad lo impulsó a entrar a la casa. Según la historia, Marco empezó a escuchar voces que, más allá de ahuyentarlo fuera de la casa, alimentaron más su curiosidad y se adentró en la casa, subiendo las escaleras y entrando a un cuarto donde presenció algo que lo dejaría traumado por el resto de su vida. Un hombre ahorcado del techo. Este suceso se quedó en la mente de Marco por años, casi como una obsesión que simplemente no podía dejar atrás. Así que 10 años después, volvió a ese lugar para nunca volver a salir. Después de un tiempo lo encontraron ahorcado en el mismo cuarto donde vio al Señor. No se sabe qué es lo que pasó con Marco. Algunos apuntan a que fue un deseo de quitarse la vida. Otros creen que fue un asesinato. E incluso las teorías más alocadas dicen que algo maligno lo poseyó cuando tenía 8 años y lo llevó a quitarse el gusto de la vida, o que el hombre que vio ahorcado era él mismo y volvió para cumplir la profecía. Seguramente nunca sabremos la verdad detrás de la muerte de Marco, pero en definitiva dejó una marca en la casa que hoy en día perdura. De hecho, Antonio Zamudio, fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, afirma que dentro de la Moira habitan 3 espíritus, entre ellos el de Marco. Si bien se puede poner en duda esto, lo cierto es que una pesada energía acecha el edificio. Como prueba de ello está la intervención artística que el dueño de la casa impulsó una vez, donde reunió entre 15 y 20 artistas para que plasmaran en las paredes de la casa lo que sentían. Según los testimonios, todos o casi todos empezaron a pintar sobre tristeza, desolación, sentimientos negativos o hasta imágenes de el gusto de quitarse la vida. Puede que hayan estado sugestionados por la historia detrás de la casa, pero eso solo confirma que un ambiente pesado rodea el edificio. En el presente, la entrada pública a la casa está prohibida, pero eso no quiere decir que no se puedan sentir sus efectos fuera de ella. Varios vecinos han dicho que en ocasiones se escuchan lamentos provenientes de la casa o que aparecen sombras y siluetas por la ventana. Además, durante la historia de la Moira, su alta energía maldita ha sido del atractivo de varias personas, convirtiéndola en un lugar perfecto para sesiones espiritistas o para recorridos nocturnos de terror, aunque estos últimos han sido cancelados, ya que los guías aseguraban que la presencia de demonios o espíritus los hacían muy peligrosos. Esta casa ha sido reconocida como la casa más embrujada de la Ciudad de México. Se encuentra en José Vasconcelos 125, en San Miguel, Chapultepec. La leyenda de la Casa Negra. También conocida como Casa Mondragón, la Casa Negra es, según dicen, uno de los edificios que más fantasmas alberga en toda la ciudad. Es una antigua construcción porfiriana que, según cuentan los vendedores que la rodean, está infestada de fantasmas. Lleva tanto tiempo abandonada que todo el que la ha visto se pregunta qué es, qué hay adentro, por qué está pintada de negro. Es una suerte de castillo en ruinas, rayado, tapado por puestos ambulantes, pero es una presencia enorme en la entrada de la colonia Roma. Como cualquier casa donde supuestamente asustan, la Casa Negra de Álvaro Obregón está abandonada y adentro hay basura y también algunos colchones viejos que dan fe de que alguna vez alguien intentó vivir ahí. Entre 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución, entre ellos enfermedades infecciosas como la tifoidea. A pesar de que en la primera mitad del siglo XX ya sabían que la tifoidea era curable,
La situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera. A algunos los enviaban a hospitales improvisados, en donde también les brindaban atención médica. Uno de esos hospitales informales era esta Casa Negra, que atendía las 24 horas. Para 1975, los casos de tifoidea incrementaron a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que más que una epidemia, la enfermedad era reflejo de una posesión demoníaca colectiva. De hecho, escritores como Thomas Mann, en su novela Los Buddenbrook, compararon los síntomas de la fiebre tifoidea con los de alguien que alberga un demonio dentro de sí. De ahí que muchas personas, cultas o no, pensaran que la tifoidea era una venganza divina, y por eso le prendieron fuego a la casa, con enfermos y doctores todavía en su interior. La mañana después del incendio, aparecieron cuerpos dentro y fuera de la casa. Algunos murieron por quemaduras y otros asfixiados por el humo. Las de esas personas son, según cuentan los que saben, las primeras almas que se apropiaron de la Casa Negra, que curiosamente no sufrió daños estructurales graves. Los dueños la repararon y la vendieron a un hombre muy rico de apellido Mondragón, quien se mudó allí con su esposa y sus 3 hijos. Un mes después de la mudanza, la familia Mondragón apareció muerta por causas desconocidas. Quienes han entrado dicen que son los niños Mondragón los que a menudo se aparecen en la casa que ahora es propiedad del gobierno. Hace unos años un grupo de ocupas y algunos indigentes intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas alumbró el día, pues dijeron que se escucharon gritos y que había personas hablándoles al oído durante toda la noche. Hoy, algunos de los vendedores informales de enfrente guardan sus cosas en la entrada, ya que la puerta se puede abrir un poco para meter y sacar sus cosas, pero dicen que si se meten más, empiezan a sentir como unas manos invisibles que los empujan hacia afuera. De hecho, quienes tienen sus puestos más cerca de la puerta y de las ventanas de la casa dicen que a partir de las 10 de la noche el frío se vuelve insoportable, sin importar cuán calientes estén sus parrillas. Sin duda alguna, esta casa tiene una fuerte intensidad y demasiadas historias para predisponer a cualquiera. Hoy en día se dice que se logran escuchar gritos y que las almas de los enfermos siguen deambulando por sus pasillos. La casa se encuentra en Álvaro Obregón 212, en la colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. La leyenda de la casa de la tía Toña. Cuenta la leyenda que la casa perteneció a una mujer adinerada, con vocación altruista, y que adoptó niños de la calle, los vistió y los alimentó sanamente. Sin embargo, no lograba tener una buena relación con los niños y ellos se agredían mutuamente. De acuerdo con el relato popular, la mujer, cansada de los pleitos con los niños y cansada de que le robaran dinero, utensilios de la cocina y todo lo que se pudiera, la mujer le quitó la vida a los niños, los arrojó al río por el barranco y finalmente ella también se quitó la vida. Desde entonces se dice que la casa está maldita. La tenebrosa leyenda ha hecho que cientos de personas intenten encontrar el inmueble para adentrarse en él. Sin embargo, existen 3 casas abandonadas que bien podrían ser la casa de la tía Toña. La primera está en Cumbres de Acutzingo, la segunda y la tercera en la barranca del Barrilaco, en Lomas de Chapultepec. Pero, ¿realmente existió la casa de la tía Toña? De acuerdo con los exploradores, la casa de Cumbres de Acutzingo es la que tiene mayor probabilidad de ser la casa de la tía Toña y es visible desde las barrancas del castillo. Quienes han intentado adentrarse no han salido ilesos. Se cuenta que hace unos años 23 estudiantes cayeron por el barranco de 30 metros de profundidad al intentar cruzar el puente
Las autoridades locales comentan que constantemente han tenido que emprender labores de rescate para sacar niños y adolescentes que se empecinan en llegar a la propiedad privada. Según los testimonios de los dueños del terreno, la casa de la tía Toña sí existió, pero fue demolida y hoy es una residencia de lujo. Por su parte, las autoridades han desechado la historia a fin de tratar de persuadir a la gente para que no ponga en peligro su vida y también para que no incurran en el delito de allanamiento de morada. La casa de las brujas. Se cuenta que en esta misteriosa casa habitó Pachita, la curandera mexicana que fue inspiración para el científico mexicano desaparecido Jacobo Greenberg, y quien afirmaba estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán. Greenberg narró en sus libros Las manifestaciones del Ser Uno, Pachita, y Los chamanes de México, Pachita, que la chamana practicaba sus operaciones milagrosas en la famosa Casa de las Brujas de la colonia Roma, misma casa que él conoció al visitar en varias ocasiones a doña Pachita. Hecha de ladrillo rojo y con una forma que recuerda el sombrero y los ojos de una bruja, la casa fue construida en 1908 por el arquitecto británico Regis A. Piñenon, bajo la orden de Porfirio Díaz, con la finalidad de hacer una propiedad de estilo gótico en la Ciudad de México. Al principio funcionó como un hotel de lujo, y con el paso del tiempo y sus remodelaciones se convirtió en un edificio con departamentos de estilo Art Deco. Actualmente, la Casa de las Brujas ha sido objeto de leyendas de los vecinos y habitantes que aseguran haber visto o sentido la presencia de espíritus y fantasmas, de escuchar cánticos raros. Varios aseguran que se trata de la misma Pachita, quien falleció en 1979. Cuenta la leyenda que en la Casa de las Brujas, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, recibía a personas del ambiente político o de la farándula para aliviarlos de sus males. Varios de estos métodos de sanación que Pachita usaba eran remedios con hierbas y hasta operaciones sin anestesia alguna, por lo que no era extraño escuchar a los enfermos gritar. Hoy en día se dice que si pasas por ahí de noche se escuchan gritos desgarradores. La casa se encuentra en Plaza Río de Janeiro 56, en la colonia Roma Norte. No cabe duda que las casas embrujadas de la Ciudad de México son un tremendo atractivo turístico, y reales o creadas forman parte del folclore de nuestro país. Gracias y hasta muy pronto.